Muy buenos días. Siempre es una gracia, una dicha el poder compartir juntos la palabra de Dios. Y siempre, aunque sea un texto muy breve, está lleno de sabiduría. Especialmente en estos días, que pareciese que nosotros estamos caminando, como diría aquel canto, bajo el sol, con hambre y con sed. Una gota de agua no hay que desperdiciarla. Así que en estos momentos de nuestra vida, una sola palabra es lo que le decía aquel centurión, bastará para sanar. Bien, así también nosotros podemos decir lo mismo, una sola palabra. El día de hoy, la iglesia celebra una fiesta, que no voy a entrar en detalles, ya en otras ocasiones he explicado mucho sobre el dogma, que el día de hoy se celebra sobre la asunción de María al cielo. Lo que hoy quiero es meditar en el Evangelio. Siempre lo hago, pero en esta ocasión, haciendo un poquito a un lado la fiesta que estamos celebrando y concentrándonos en el Evangelio, en realidad nos da, como dirían, mucha tela de donde cortar. Nos da mucha sabiduría. Y creo que la mejor forma es sencillamente simplificarlo y poder asimilarlo y lo más importante, poder practicarlo en nuestra vida. Escuchemos con atención el Evangelio. Dice así. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Qué texto tan breve y al mismo tiempo tan profundo. Sin entrar en grandes profundidades, solo quiero decir que si lo lees de una manera superficial, te pudieras quedar con la impresión de que Jesús está despreciando a su mamá, a María, diciendo que más dichosos son aquellos que escuchan y ponen en práctica la palabra de Dios. Ojo y cuidado, porque si alguien escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica, ese alguien es María. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el texto? Que volteemos a ver quizás a María, porque ella es dichosa. Sí, por ser la mamá de Jesús, indudablemente, pero es más dichosa por haber escuchado la palabra y por ponerla en práctica. Y en eso, tú y yo sí podemos imitarla. En eso tú y yo sí podemos asemejarnos a ella. En la atención que nosotros pongamos a la palabra de Dios y en la medida en que nos esforcemos por ponerla en práctica. Porque si simplemente nos limitamos a decir, pues no, dichosa María, porque pues ella fue la elegida, ella fue a quien se le encomendó esta tarea, ella fue la que dijo que sí a semejante invitación. Pues bueno, quizás tú y yo nunca vamos a poder encarnar al Hijo de Dios en nuestro seno, en nuestro vientre. Para empezar, yo no podría. Pero no se trata de eso. Se trata mucho más de escuchar la palabra de Dios. Que si bien es cierto que en María de una manera singular se encarnó, también es cierto que en ti y en mí nosotros la podemos encarnar en la forma en cómo vivimos. Y ahí es donde seremos dichosos. La gente, tú y yo, todo mundo, suele quejarse de lo mal que le está yendo en la vida. Se quejan de lo malo, pero también hay quienes se quejan incluso de lo bueno que no reciben. Y pareciese que esa alabanza que le hacen a Jesús diciendo, dichosa la mujer que te tuvo y que te amamantó, es una alabanza, pero no deja de ser como, pues dichoso ella que te tuvo, yo no, pobre de mí, yo infeliz, yo triste, yo condenado. Jesús dice, no, cuidado, porque no se trata de añorar las cosas de los demás. Pudiéramos nosotros jugar con ideas y con las palabras. Alguien pudiera decir, ay, dichoso el que vive en esa mansión. Tú no sabes cómo vive. Dichoso el que tiene ese carro último modelo deportivo.
tú no sabes cómo vive la persona que lo está manejando. Oh, dichoso el dueño de esta compañía que nunca va a tener hambre. Tú no sabes cómo está viviendo esa persona. Quizás nunca va a tener hambre, eso es lo que crees. Pero quizás tenga una enfermedad que le impide el alimentar. Quizás tiene úlceras, quizás tiene muchos problemas que tú no sabes. Y entre esos juegos siempre hemos visto personas que dicen, dichoso el dueño de la compañía, y el dueño de la compañía dice, dichosos mis trabajadores que no tienen que preocuparse de todo lo que yo me tengo que preocupar. Y créeme, no se trata de las cosas externas. ¿Qué es lo que en realidad hace feliz a una persona? No son las coincidencias, o no son el destino, o no son las cosas externas que recibe, sino más bien el cómo vive. Y en ese sentido, más dichoso es aquel que vive en la voluntad de Dios. Más dichoso es aquel que es feliz, y no el que tiene, y no el que vive de una u otra forma, sino el que sabe vivir bien. Y para eso tenemos que escuchar la palabra de Dios. Por eso digo que María es doblemente dichosa, por la singularidad que ella tiene al ser la madre de Jesús, la madre de Dios hecho hombre, y también, y de una manera radical y plena, por ser obediente a la palabra de Dios. Eso es lo que nos da a nosotros la verdadera dicha. Eso es lo que a nosotros nos da la verdadera alegría, el ser capaces de escuchar la palabra de Dios y el vivirla. ¿Hasta cuándo dejaremos de quejarnos de las cosas malas que nos pasan o de las cosas buenas que no nos pasan? ¿Hasta cuándo entenderemos que nosotros somos los que debemos de forjarnos nuestro destino? El día de hoy, creo que tú y yo debemos de preguntarnos esto. ¿Qué tan dichosos somos? ¿Qué tan felices somos? Quizás nos ayude también a entender que esa respuesta está muy en sintonía con la misma respuesta a la pregunta, ¿qué tanto escuchamos la palabra de Dios y qué tanto la ponemos en práctica? ¿Quieres ser más feliz? ¿Quieres vivir de una manera más dichosa, más plena? Olvídate de las cosas externas. Más bien pregúntate si estás escuchando la palabra de Dios y la estás viviendo. Así, y solo así, es cuando seremos más felices que aquellos que poseen cosas o circunstancias que nosotros pudiéramos decir, oh, esa persona ha de ser muy dichosa. No, tú no sabes lo que está pasando. Pero si escucha y vive la palabra de Dios sin dudarlo, esa persona ha encontrado la alegría y la felicidad. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la vida, el Dios de la plenitud, el Dios que nos comparte su felicidad, su alegría en su palabra y nos da la oportunidad de poder vivir en su voluntad, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un rabino que siempre caminaba rumbo a la sinagoga, y en el camino que él hacía hacia la sinagoga veía a una persona que tenía un jardín increíble, un jardín precioso. Y cada vez que el rabino pasaba le decía al dueño de esa casa, tú eres muy dichoso, mira el jardín que tienes. Seguramente Dios y tú han hecho una alianza, trabajan juntos en ese jardín. Y seguía. Claro, el rabino lo que estaba haciendo era darle un cumplido por el hermoso jardín que tenía. Y al día siguiente, cuando volvía a pasar, le decía, Dios y tú son socios en ese jardín. Mira qué hermoso está. Y al día siguiente lo mismo. Dios y tú trabajan juntos. No cabe duda que ese jardín está precioso. Dios y tú son socios. Hasta que el hombre se empezó a molestar un poco y cuando el rabino pasa y le dice, Dios y tú trabajan muy bien en ese jardín.
El hombre le contesta, sí, es verdad, pero hubieras visto qué feo estaba este jardín cuando solamente le pertenecía a Dios. ¿Entiendes la reflexión? Este jardín estaba muy feo cuando solamente le pertenecía a Dios. Hasta que yo empecé a trabajar en él y con Dios fue cuando este jardín empezó a ser muy hermoso. No dejes las cosas al destino. No, así no se va a hacer hermoso ningún jardín de la vida. Dios quiere trabajar contigo, pero Dios no va a trabajar por ti. A nosotros nos toca hacer nuestra parte. ¿Quieres ser feliz? ¿Qué te parece si te haces socio con Dios? Dios pronuncia su palabra, tú escúchalo. Dios te da un consejo, tú vívelo y entonces serás dichoso. Que tengas un excelente día.